Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy les vengo a hablar un poco del efecto Kondo y el cómo este efecto resultó ser uno de los problemas más sutiles y a la vez más profundos de la física en la materia condensada, llegando también a cambiar en el proceso el cómo entendemos las interacciones en el mundo cuántico. Pero bueno, para tener un poco de contexto, vamos a dar un pequeño repaso histórico de los antecedentes de este fenómeno y tenemos que originalmente se consideraba en un inicio que los metales se consideraban distribuciones regulares de iones, rodeadas por una nube de electrones de valencia deslocalizados que podían moverse libremente en esta red cristalina del material. Y como sabemos, si a estos los sometemos a una diferencia de potencial, los electrones se desplazan hacia el electrodo positivo, conduciendo la corriente eléctrica. También se sabía que su resistencia disminuía en una forma prácticamente lineal, hasta temperaturas cercanas a los 20 Kelvin. Pero debido a las limitaciones técnicas, se ignoraba lo que ocurría en las proximidades al cero absoluto. Se barajaban entonces tres hipótesis ejemplificadas en la siguiente figura, donde es una gráfica de resistencia contra temperatura, en la que si nosotros bajamos la temperatura se tenía la idea de que, pues como la curva A, la resistencia eléctrica se debía únicamente a la dispersión de los electrones por las vibraciones de la red atómica. Por tanto, conforme disminuye la temperatura, seguirá decreciendo linealmente hasta anularse. Que spoiler, sabemos que eso no pasa. Otra opción era la curva B, en donde la resistencia también se veía afectada por la dispersión de los electrones debido a la impureza del metal, siendo esta independiente de la temperatura, de modo que en el cero absoluto seguiría existiendo la contribución de las impurezas y la resistividad tendría un valor constante. Y por último tenían la opción de la curva C, donde los electrones de conducción experimentaban una rápida disminución con la temperatura al reducir su velocidad y verse atrapados alrededor de los iones del metal. Como consecuencia, la resistencia remontaría a valores muy elevados, característicos a un comportamiento pero de un conductor. Y como sabemos, los objetos ideales de la física no existen en la vida real, por lo cual los resultados obtenidos eran una mezcla entre la curva B y C. Teniendo que sí, la resistividad de los metales disminuía monótonamente a medida que bajaba la temperatura, pero a determinada temperatura cercana al cero, la resistividad de los metales tenía un repunte y volvía a un valor mínimo, cosa que chocaba de cierto modo con lo teorizado por la regla de Mathisen en ese entonces, la cual nos relaciona la resistividad de un metal en torno a la resistividad intrínseca del metal en cuestión, y un término que debería depender de la temperatura. Lamentablemente, como ya mencioné, debido a las limitaciones técnicas y la falta de teoría, quedó como una incógnita en ese momento. Posteriormente tenemos que la doctora Miriam Sharachik, con sus experimentos alrededor de los años 60, correlacionaron la aparición del mínimo de resistencia reportado anteriormente con la presencia de momentos magnéticos locales, debido a las diminutas impurezas que se encontraban dentro de la estructura de los metales. De modo de que la pregunta cambió de ¿por qué sube la resistencia a como un puñado de espines magnéticos dispersos alrededor de la estructura de nuestro objeto podrían alterar tan drásticamente el comportamiento de un mar de electrones, o una nube de electrones, más bien? Después de esto, en la misma década, aparece el investigador Jun Kondo, quien le da nombre a este fenómeno. Usando el desarrollo de la teoría de perturbaciones hasta tercer grado, Jun Kondo logró descubrir un proceso de spin flip, el cual introdujo un término logarítmico, como podemos observar en esta expresión, siendo la que podemos asociar con la resistividad generada por la interacción de ese spin. Por lo que con esto trató de modelar de manera más realista, entre comillas, el comportamiento de la resistividad de los materiales, tomando la expresión de Mathisen y ese término que teníamos antes dependiente de la temperatura, lo reemplazó con uno que ayudara a modelar de mejor manera la resistividad de los objetos metálicos, donde ahora tenemos una resistividad residual, siendo la resistencia constante debido a la dispersión de las impurezas y defectos independiente de la temperatura, un término que representa la resistividad de la misma impureza proporcional a la cantidad de esta que esté sobre el metal, y un término asociado a la resistividad generada por la interacción de espines de la red cristalina y la impureza situada sobre ella. Pero como siempre, no todo esto podría ser miel sobre hojuelas para Jun Kondo, pues tenemos que esta última resistividad mencionada tiene una relación con logaritmo y un término J que caracteriza la interacción de intercambio entre el spin de los electrones de conducción, el cual debe de tener un valor particular para coincidir con el experimento. De esta manera, Kondo concluyó que para que el término logarítmico aumente la resistividad a medida que la temperatura disminuye, como lo reportaban los experimentos, la integral de intercambio J
debe ser negativa. Esto significaba que un valor de J negativo correspondería a una interacción antiferromagnética entre el spin localizado y los electrones de conducción. En otras palabras un poco más sencillas, cuando J es negativo, el acoplamiento entre el spin de la impureza y los electrones de la nube o del mar de Fermi se vuelve asintóticamente fuertes a bajas energías. Pero esto trajo consigo un problema un poco más grande, porque ahora el problema es el mismo logaritmo, ya que este divergirá a temperaturas cercanas a cero, trayendo con esto una especie de márgenes de operación a partir de cierta temperatura, que se llamó temperatura Kondo. En esta parte, el tema se me sale un poco de las manos debido a su complejidad en cuanto a los temas que aborda, a las herramientas que ocupa para resolver el problema, que podemos decir que quedó pendiente en el paper de Kondo, por lo cual pido una disculpa, pero de todas formas trataré de hacer un pequeño resumen de lo que pasó. Años más tarde, de lo anteriormente dicho de Jung Kondo, estos dos personajes, Anderson y Ken, llegaron y lograron resolver el problema al que Kondo había llegado en su modelo de la resistividad. Primero, fue Anderson quien sentó las bases teóricas y conceptuales para entender tanto el origen del problema como su eventual solución. Antes de resolver el llamado problema Kondo, Anderson explicó el origen del momento magnético, introduciendo una especie de repulsión de Coulomb para describir por qué una impureza mantenía su spin en lugar de ser neutralizada por el mar de electrones del metal. De modo que utilizando una técnica de escalado llamada Poor Man Scaling, demostró que el acoplamiento J entre la impureza y los electrones del mar de Fermi se vuelve progresivamente más fuerte a medida que la temperatura se acerca a cero. Y con esto llegó a la conclusión de que a temperaturas muy bajas el sistema no divergirá, sino que formará un estado ligado, un singlete, y para complementar estos avances, Ken Wilson proporcionó la solución matemática exacta al problema de manera no perturbativa, que confirmó la conjetura de Anderson, desarrollando algo llamado el grupo de normalización numérica, la cual le valió ser merecedor de un premio Nobel, la cual resultó ser una potente herramienta computacional no perturbativa además, debido a que llegó a calcular la física del sistema en todas las escalas de energía, o sea, T muy cerca de cero, resolviendo así la divergencia de la teoría de Kondo que aparecía en esta temperatura, probando matemáticamente que la conclusión a la que había llegado Anderson unos años atrás era correcta, demostrando que el acoplamiento se vuelve infinitamente fuerte a medida que T tiende a cero. Para tratar de representar de una manera esquemática todo lo que les he contado en esta última diapositiva, tenemos este diagrama en el cual el electrón de nuestra impureza se encuentra en el centro, rodeado por electrones de la marea de Fermi o la nube de electrones del material magnético. Y podemos ver cómo a temperaturas altas no pareciera que ningún electrón del mar de Fermi quisiera tener interacción con el electrón de nuestra impureza. No hay un potencial de interacción entre los dos electrones lo suficientemente significativo como para que se presente un fenómeno de resistividad. Pero a modo de que bajamos la temperatura, el potencial de interacción aumenta. Este potencial de interacción aumenta lo suficiente como para que pareciera que los electrones del mar de Fermi disminuyeran su velocidad lo suficiente, por decirlo de una forma, y comenzaran a interactuar con el electrón de la impureza, formando pequeños grupos de amontonamiento que se opondrán al movimiento de la corriente del mar de Fermi. Un ejemplo aún más fácil para entender lo que sucede en este fenómeno es como si estuviéramos en un pasillo del metro repleto de gente que representaría nuestro mar de Fermi, electrones avanzando en un sentido, pero que si colocáramos a una persona externa que representaría nuestra impureza y decide abrir por completo los brazos, tratando de abrazar o atrapar a la mayor cantidad de personas en ellos, no detendría por completo el flujo de personas que pasan por ese pasillo, pero sí detendría uno que otro, que a su vez detendrían al más cercano a ellos, pero que bien puede no impedir su movimiento. Es a eso a lo que nos referíamos con la resonancia Kondo. Y para acabar, tenemos unos ejemplos de aplicaciones tecnológicas en las que se ha usado o se ha encontrado el efecto Kondo, y tenemos que ahora, gracias a los avances en la tecnología, no solo podemos confirmar la teoría, sino que podemos construir sistemas que exhiben este efecto a voluntad. Dos de estos que me resultaron bastante interesantes son su utilidad en los puntos cuánticos, quantum dots, que se trata de pequeñas trampas en las que podemos llegar a aislar un solo electrón en ellas. Este electrón solitario, con su spin, actúa exactamente como una impureza magnética al problema original, y los electrones metálicos a los que conectamos el punto cuántico
actúan como el mar de electrones que forman la nube. El segundo de los ejemplos, que me pareció un poco más directo, es la microscopía del efecto túnel. Con esta técnica podemos bajar una punta increíblemente fina sobre un solo átomo magnético, por ejemplo un átomo de cobalto sobre una superficie de oro, y medir su densidad de estado local. Lo que vemos al final del día no es solo un simple pico que dice que hay corriente entre esos dos puntos, sino que realmente vemos esta forma asimétrica tan peculiar, conocida como la resonancia de Fano. Y bueno, con esto creo que tenemos un panorama bastante general, pero a la vez bastante interesante de lo que es el fenómeno de Kondo, que pues resulta ser todo un viaje, desde la anomalía hasta una solución computacional bastante compleja, que nuevamente pido disculpas por no poder haber tocado esos temas, el Pullman Scaling y el método RNG, pero bueno, se me salen un poco de las manos. Con todo esto no me queda más que agradecer su atención y esperar que lo presentado en este video les resulte tan interesante como a mí.